Bienvenido a un ejemplo de integración numérica. Queremos usar la regla de Simpson, con n igual a 4 para aproximar la integral de f dada. Para hacer esto, aplicaremos esta fórmula a continuación. Pero recuerde, cuando aplicamos la regla de Simpson, en realidad estamos usando funciones cuadráticas para aproximar la integral de f dada. Por ejemplo, si vemos esta función cuadrática aquí en rojo, estaríamos usando esta función para aproximar la integral de f de x, durante el intervalo de x sub 0 a x sub 2. Observe cómo las funciones cuadráticas abarcan dos subintervalos. Esta es la razón por la cual n debe ser incluso para usar la regla de Simpson. Para comenzar, observe que a, el límite inferior de integración es igual a 1, b, el límite superior de integración es igual a 3, y se nos da que n es igual a 4. A continuación, determinaremos delta x, el ancho de cada subintervalo. Bueno, delta x es igual a b menos a dividido por n, que sería 3 menos 1, dividido por 4, que son 2/4, o la mitad, o si queremos, 0.5. Avancemos y encontremos x sub 0, a través de x sub 4. X sub 0 es igual a, entonces tenemos x sub 0 es igual a 1. Ahora que sabemos que delta x es igual a 0.5, x sub 1 sería solo 1 más 1.5, o 1.5. X sub 2 sería 1.5 más 0.05 o 2. X sub 3 es igual a 2 más 0.5, que es 2.5. Entonces, finalmente, x sub 4 sería igual a b, o 2.5 más 0.5, que es 3. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para configurar nuestra fórmula para la regla de Simpson, pero antes de hacer esto, eche un vistazo a la suma aquí. Observe cómo el coeficiente de la primera y la última función siempre será 1, y luego, para el patrón de los coeficientes de la suma interna, siempre será 4 2 4 2 4, y así sucesivamente, basado en el número de términos. La integral de f dada será aproximadamente igual a, aquí tenemos b menos a, dividido por 3n, que es lo mismo que delta x dividido por 3. Pero si seguimos esta fórmula, tendríamos 3 menos 1, dividido por 3 por 4. Multiplicado por f de x bajo 0, que sería f de 1. Además, el coeficiente x es 4. 4 veces f de x sub 1, o f de 1.5. Además, el siguiente coeficiente es 2, multiplicado por f de x sub 2 o f de 2. Además, el siguiente coeficiente es 4, multiplicado por f de x sub 3 o f de 2.5. Luego, finalmente, hemos bajado a x sub 4, el último valor de x, por lo que solo tendremos f de x sub 4 o f3. Ahora, comencemos a simplificar. Esto sería 2/12, o 1/6. Ahora, para determinar estos valores de función, por supuesto, podríamos realizar una sustitución en nuestra función. F de x es igual 3 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más x. Pero voy a seguir adelante y usar una calculadora gráfica para acelerar las cosas. Lo primero que haremos es escribir nuestra función en y1, por lo que presionaremos si es igual, borraremos todas las funciones antiguas, y luego tenemos 3 veces la raíz cuadrada de la cantidad de x al cuadrado, más x. Ahora, volveremos a la pantalla de inicio, y para evaluar estas funciones, por ejemplo, para f de 1, simplemente ingresaremos y1 de 1. Entonces, el segundo modo nos lleva de vuelta a la pantalla de inicio, y ahora presionaremos bar, flecha derecha, enter, enter. Y ahora entre paréntesis, 1. De nuevo, este es f de 1, o en nuestro caso, y sub 1 de 1. Si presionamos intro, avanzaremos y redondearemos a 4 decimales, por lo que esto sería aproximadamente 4.2426. Además, a continuación, tendremos 4 veces f de 1.5, o en la calculadora, 4 veces y1 de 1.5. Entonces 4, bar, flecha derecha, enter, enter. Y entre paréntesis, 1.5. Entonces, con 4 decimales, tendríamos aproximadamente 23.2379. A continuación, tenemos 2 veces f de 2.
Entonces, 2, flecha derecha, enter, enter. Luego, entre paréntesis, 2. Tendríamos aproximadamente 14.6969. Más 4 veces f de 2.5. Entonces, 4, flecha derecha, enter, enter. Y entre paréntesis, 2.5. Tenemos aproximadamente 35.4965. Aquí tenemos un valor de función más, solo f de 3. Entonces, flecha derecha, enter, enter, y entre paréntesis, 3, y enter. Tenemos aproximadamente 10.3923. Nuestra aproximación será una sexta vez esta suma, que sale aproximadamente a 14.6777. Sé que dice mantener al menos 2 decimales de precisión, pero prefiero los decimales. Entonces, si usamos la regla de Simpson para aproximar el intervalo de def dado, con n es igual a 4, nuestra aproximación sería aproximadamente 14.6777. Espero que hayas encontrado esto útil.